Persona arrogante, altiva, orgullosa, altanera, con falta de perdón, rencor, odio. ¿Por qué solemos y llegamos a ser así? ¿Por qué llegamos a la vida a ser esas personas? Una persona con falta de amor, con falta de perdón, que le cuesta olvidar. Una persona que siempre se siente más que los demás. Una persona que ve por los demás como por debajo. Una persona que piensa que tiene más que los demás. ¿Por qué llegamos al punto de la vida a ser de esa manera? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestras vidas? ¿Cómo puede quitar o cómo se puede quitar eso de mi corazón? ¿Cómo entró a mi corazón? Son varias las preguntas que te puedes hacer y decirte, ¿por qué? ¿Por qué por veces yo encuentro personas que siempre me quieren tratar como menos? ¿O por qué a veces yo no me doy cuenta que estoy tratando a los demás como menos? Mayormente el ser humano siempre se fija en lo que le causan, no en lo que nosotros causamos. Mayormente siempre nos duele lo que sentimos, no lo que otros sienten. ¿Y qué quiere decir esto? Es porque he llegado a un nivel de orgullo, un nivel tan alto. La Biblia nos enseña y me enseña a mí en la palabra de Dios que dice que al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo acoge, se acerca a él. Quiere decir entonces que cuando yo soy altivo, orgulloso, altanero, me siento más que los demás, tengo como que ese sentir que cuando tengo algo quiero presumirlo o hacerle sentir al otro que no tiene. ¿Quiere decir que Dios está lejos de mí? Claro, mi hermano. Es algo que la Biblia lo dice, que cuando nosotros estamos actuando de esta manera, es muy claro que ya no tiene sentido, que Dios está lejos de ti. Entonces, ayer, me encantó la clase de ayer. Hoy estoy en mi lunch ahorita mismo y quiero compartir esto contigo porque no dejo de comerlo, saborearlo. Y yo digo, pero en verdad yo sí he sido altanero. En verdad yo he llegado a ese punto. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cómprate algo nuevo y vas a querer presumirlo a todo el mundo. Entonces siempre queremos tener algo nuevo, un nuevo carro, una nueva casa, o un nuevo acá, un nuevo allá, un nuevo trabajo, que nos paguen mucho, que tenemos mucho dinero, que tenemos acá y esto, lo otro. Siempre queremos presumirlo, aunque lo queramos adornar con estas palabras hermosas que dice, gracias a Dios por su bendición. Pero de verdad, ¿es que yo estoy agradeciendo a Dios por lo que me está dando o quiero que la gente sepa que yo tengo algo? Entonces, mi hermano, ¿de dónde viene esto? Viene del hombre apartado de Dios. Como ayer estábamos estudiando, nosotros fuimos creados para que la presencia y el Shekinah de Dios more en mi corazón. Y esa presencia, Dios no es altanero. Él es el dueño del oro, la plata, el mundo, la creación, todo lo que hay en esta tierra. Dios lo creó, pero yo no he visto a Dios como nosotros los seres humanos parado en una esquina diciendo, mira esto, eso es mío. Mira, esto es nuevo. Mira, esto me lo compré. Esto me costó tanto. No, para nada. Dios no hace eso. Entonces, si la presencia de Dios está en mi corazón, yo me hacía la misma pregunta ayer. Si la presencia de Dios está en mí, en mi corazón, ¿por qué yo estoy haciendo esta actitud? Tan sencillo, no nos engañemos. Dios no está morando en mi corazón. O quizás hay área en mi vida donde no estoy dejando que Dios trabaje. Entonces, ayer un hermano, el hermanito 7AG, compartió esto y de ahí fue donde el Espíritu Santo me llevó. Él dijo, yo tengo que reconocer que yo soy débil. Yo no sé cómo poder soportar contra esta debilidad que tengo. Y esto me llevó a pensar y dije, wow, la debilidad. ¿Cuántas personas en esta vida no tienen debilidad? ¿Cuántos nosotros los seres humanos tenemos debilidad? Y luego yo me puse a pensar y dije, yo tengo debilidad, sí, esto y esto, pero espérame, cuando yo soy orgulloso se me olvida que yo soy débil. Aquí está. Mi hermanita Gillian compartió algo y otra vez también está compartiendo un comentario que dice, algunas veces no nos damos cuenta cuando estamos siendo altaneros. Eso es cierto. Mi hermanita Gillian acababa de compartir también lo que yo te comenté y me encantó cómo Dios va formando o colocando piezas donde va con los mensajes que siempre me va dando. Mira, tú compartiste algo diciendo que habías ayudado a una persona, o no sé cómo fue, o comentaste eso, que ayudas a una persona, luego la persona se acomoda y todo aquello y esto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me puse a meditar. ¿Qué pasa cuando yo tengo algo? Como que se me olvida
¿Quién me dio cuando yo necesitaba? Porque lo que tengo es como que me lo merezco. Y entonces tendemos a llegar al malagradecimiento. Yo he llegado a uno de esos. Uf, ¿cuántas veces no he sido malagradecido? Ayer mismo estaba hablando con mi hermanito Leroy, el que yo les comenté en el video de los Bloody Crip, quien fue que me guardó o me ayudó a escapar, a estar en su casa, me refugió. Y yo le decía, mi hermano, yo he sido un malagradecido. Desde aquel año hasta aquí yo no te he dado nada para agradecer lo que tú hiciste por mí. Entonces, ¿cómo podría ser? Él me dijo, no, olvida eso. Pero yo mismo me sentía y decía yo, es que yo he sido malagradecido, man. ¿Cuántas personas me han ayudado para yo poder estar donde estoy? Y ahora que estoy aquí, por creerme altanero, por sentirme como que todo esto, lo que tengo es mío, no he visto atrás a los que me ayudaron. ¿Qué pasa con esto? Es una debilidad. Y entonces esa debilidad es lo que el hombre suele tener. Muchas veces solemos tener eso. Hoy me dan al ojo, llegué acá, me dan un espacio para dormir y todo. Apenas me dicen algo, ya me rinco. ¿Vos crees que por una casa y que no sé qué? Así somos como seres humanos. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios no mora en mi corazón. Dice Yamile Pérez, Dios te bendiga, Dios bendiga a cada una de las personas que se conectan y comparten el mensaje. Me encanta cuando ustedes mismos me ayudan para que algún mensaje pueda salir con más enseñanzas. Dice, es que no sé cómo dice, es que si tenemos mañas, ya es tiempo de dejarnos de eso. Dice Jane, oye, Jane, no es necesario pagar, dice, vamos a ver, no es necesario pagar con lo material, simplemente con el gesto, no cambiar con la persona, dice Jane, que un día te brindó la mano. Eso también me encanta, ¿viste? No es necesario, quizás no tengas oro, ni plata, ni dinero, ni nada, pero un gesto, mi hermano. El agradecimiento no solo es con lo que tú das, con la mano, con el dinero, porque hay personas que hemos llegado a ser malagradecidos y tendemos a decir esto, ¿qué quieres que te pague? Bueno, toma pues, toma. ¿Ah? ¿Quieres dinero? ¿Dinero quieres? Tener. Si quieres te llevarte todo mi cheque. Así es, pero el gesto, ¿cómo fue? El gesto de la persona no cambia, muestra todavía el malagradecimiento en nuestro corazón. Cuando tendemos a llegar a hacer eso, somos una persona o un templo donde no habita la presencia de Dios. Y te puedo decir que ¿dónde es el templo que habita la presencia de Dios? No salimos de ahí. No, ¿cuál es? Porque las personas me han dicho que un homosexual, una lesbiana, un borracho, un marihuanero, no puede morar la presencia de Dios en él. Pero he encontrado personas que tienen defecto físico, más con un gesto que nunca me lo esperaba. He visto borrachos más agradecidos que nunca. Me he encontrado personas en la calle donde yo le doy $1 y no se olvidan. Nunca se olvidan. Recientemente no traje esas monedas. Un mendigo, no le diría mendigo, una persona necesitada de la calle, lo encontré aquella vez donde vamos a comer al otro hotel. Lo encontré ahí y me dijo, ¿sabes qué? Tengo hambre, me dice. Yo no tengo nada que ofrecer, pero te podría dar estas 2 monedas. Y eran unas monedas antiguas de plata. Son una moneda antigua, son, ¿cómo se llamaba? $50. Son antiguas, eran del 60 y algo. Cuando yo miré esta moneda, yo dije, no, wow, estas son monedas antiguas. ¿Tú me darías eso? Él me dijo, claro, solo que tengo hambre. Yo corrí, le traje la comida, no por las monedas. Le traje la comida, se la di. Y él me dijo, toma la moneda. Le dije, no me dé la moneda. Solo quiero que me agradezcas y le digas a Dios que gracias. Y se puso a llorar, me dijo, toma las monedas. Te estoy contando un testimonio. No sé si te ha pasado. Toma la moneda, me dice. Yo le dije, no, me las dio. Las tengo en la casa, son 3 monedas de plata. No sé si de plata, de bronce, no sé. No la he examinado. ¿Qué pasa? Que diario, mi hermano, encuentro a ese muchacho ahí en ese mismo lugar a las 12. Y me dice, gracias, me da un abrazo. Y siempre me he puesto a pensar y digo, ¿cuántas personas yo he ayudado? O Dios me ha utilizado para ser un instrumento de ayuda a ellos. Y no suelen hacer esto. Pero este hombre que es borracho, porque borracho, mira cómo es tan agradecido. Pero entonces, ¿por qué los hermanos, o por qué yo siendo cristiano,
No soy tan agradecido como este hombre. ¿Por qué me cuesta agradecer? Siendo que se supone que yo conozco la palabra de Dios. ¿Y por qué el borracho, el homicida, el matricida, el homosexual, el gay, la travesti, todo, se acuerdan del que les sirvió un día? No todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué llega el hombre a la prepotencia, al orgullo? Sencilla la respuesta. Porque no tiene a Dios dentro de su corazón. Así que, mi hermano, si pensabas que Dios está en tu corazón, como yo, varias veces lo pensé, y dije, yo tengo a Dios en mi corazón, porque me sé la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, me da sueño, me da interpretación, me da lenguas, hablo en lenguas, bautizo, ya me bauticé, ya me ungí, voy a una iglesia, me congrego, soy diácono, ministro, pastor. No, mi hermano, Jesucristo lo dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del hombre? Su gesto, su accionar, su pensar, lo que habla de ti. Hay personas que nosotros nos dan un favor y nosotros terminamos más bien hablando pésimo de la persona que nos hizo un favor. No dice Yane, esos son dignos de ayudar, pero hay algunos que nos encontramos en la calle que no te piden centavos, ahora ponen en el valor de la cantidad que quieren en esa persona, no ayuda. ¿Será que estoy haciendo mal? Pues claro, estás haciendo mal. Porque mira, cuando es de ayudar, no te fijes en qué vas a ayudar o cuánto vas a dar. Dalo. Si en tu corazón nace dar algo, dalo. Pero cuando comenzamos a poner obstáculos para no dar la ayuda, es como un hombre malagradecido. Lo mismo, que le haces algo y le pone obstáculos. Quizás tú le diste alojamiento en tu casa y de repente ya no se quiso trabajar, ya no quiso moverse. Viniste y le dijiste, mi hermano, yo ya no te puedo ayudar de esta manera. El hombre usa ese accionar, ese momento, ese gesto, como para hablar mal de ti toda la vida. Ah, que este vino y me sacó de su casa. Se le olvida, o sea, no vuelve a ver, o sea, empieza a utilizar eso para no dar las gracias. Utilizamos esas cosas para no dar las gracias. O sea, nos fijamos en ese defecto del ser humano para yo decirle, yo no le voy a agradecer a este. Y entonces encontramos ese gesto en nosotros que vamos por la vida hablando mal de aquel que nos dio. Y luego lo adornamos con esto, solo porque me dio 3 días en su casa. ¿Qué cree? ¿Que por una casa me voy a morir? ¿Qué cree? ¿Que por un carro me voy a morir? ¿Qué cree? ¿Que por esto me voy a morir? ¿Qué cree? Y que hermano, estoy aprendiendo y otra vez, gracias, porque Dios me está enseñando. Gilmer, aunque sea un gajito de arroz que te den, de las gracias. ¿A quién primeramente le tengo que dar gracias? Oh, gracias Dios, porque te has acordado de mí y has utilizado a esta persona para bendecirme. Por eso es que digo, los mandamientos de Dios nunca se sueltan. Cuando tú amas a Dios, comienzas a amar al hombre, al ser humano, a la persona, sin importar quién es, borracho, marihuanero, homosexual, adúltero, fornicario, esto, lo otro, matricida, odiador, rencoroso, sin importar qué es. Tú cuando amas a Dios, te acuerdas que ese borracho, Dios lo utilizó para algo en tu vida. Así que te vuelvo y te invito, regresemos a las sendas antiguas, a las sendas que Dios hizo, la morada del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Te invito a que nosotros comencemos a utilizar este templo para que more la presencia de Dios. ¿Verdad que es bello? Todas estas cosas que te he mencionado, todo el mundo las busca, pero no todo el mundo las da. Todo el mundo busca que le agradezcan, todo el mundo busca que le den, todo el mundo busca que hablen bien de él, todo el mundo, hasta yo. Y sí, te entiendo, claro que nosotros, todo el mundo habla de lo que le hacen, lo que le dicen. Y claro, el hombre prepotente, el hombre arrogante, el hombre orgulloso tiende a perder el sentimiento. Ya no tiene sentido. Y te puede decir las palabras como que fuera a alguien que no le importa. Comienza a ver a los demás como de menos. Y les dice, vos sos una basura, vos qué servís, vos acá, vos allá. Aunque, ¿qué? Solo porque son mi primo, solo porque son mi tío, mi mamá, mi papá. ¿A mí qué me importa? ¿Vestes? Ese es un hombre sin sentido, sin sentimiento, sin nada en el corazón. Bueno, si es que se puede llamar que cuando llegamos a ese punto tenemos corazón. Porque la verdad,
Me dice que no tengo corazón cuando soy así. Ahora, quiero hablar de esto impactante también. ¿Has encontrado personas que encuentran tus defectos, como lo habíamos hablado? Mira un error en ti y toda la vida, ese me cae mal. Le llego, no más Jesús. Y la persona le pregunta, bueno, Katy Huella, ¿o por qué tú odias? Estoy hablando en garífuna para los que no entienden garífuna. Katy Huella, le llego, me huele a vos. Ese me cae mal. Katy Huella, ese. Una vez esto y esto y esto y esto. Pero no, y algunas personas te dicen, pero no. Yo miro que ya cambió. Ya no hace esas cosas que ese que cambie. Primero muerto, mamita. El perro, como dicen algunos por ahí. El perro, donde quiera que lo lleven, sigue siendo perro. Así nos dicen a nosotros como hombres. Así nos dicen a nosotros como hombres. Que aunque la mona vista de seda, mona se queda. Así le decimos nosotros los hombres a las mujeres. Como diciendo, o sea que porque esa mujer un día me falló, o un día yo miré su error, utilizo eso como excusa, que esa mujer no funciona. Pues entonces, como les digo, los comparto con ustedes. Como les digo, así son las personas cuando no tienen corazón, ¿viste? De esta manera. Tenemos un compañero aquí en el trabajo que no le gusta escuchar de Dios, dice. Tú hablas siempre de Dios, que tú pasas, tú todo el día pasas ahí, Pero bendecimos la vida de estas personas porque son las que nos motivan para seguir hablando más de Dios. No te conformes, no mires tus debilidades. ¿Y sabías que las debilidades son no para matarte, ni para que te sientas culpable? Tus debilidades es para que Dios se glorifique. Búscalo, 2 de Corintios. Léelo conmigo, todo ese libro, y vas a encontrar en un versículo, no te voy a decir el versículo, es para que lo busques. Vas a encontrar un versículo donde dice, bástate de mi gracia, porque en la debilidad mi poder se perfecciona. Yeshua, Dios, nos dice, cuando tú tienes orgullo, prepotencia, arrogancia, falta de perdón, falta de amor, falta de todo lo que sea, pues eso está en ti, para que yo me glorifique en ti, para que yo te humille y te haga recordar quién eres, que no es el dinero el que te hace, que no es la casa la que te hace, que no es lo que tienes lo que te hace, y que no veas a tu prójimo como que uno nunca va a necesitar de él. Nunca digas, yo no voy a necesitar de yo no lo necesito de ti. Yo tengo lo mío, por eso tengo mi mano. No, Dios te puede humillar cortándote un brazo, cortándote esto, quitarte la riqueza, y te va a mandar, mi hermano. Dios siempre nos vuelve a mandar al lugar donde dijimos que nunca íbamos a necesitar. ¿Sabes por qué? Porque Él se quiere glorificar en ti. Sí, me ha sucedido. Le he llegado a decir a personas en la vida, yo no necesito de ti, yo jamás. Y yo he llegado a la situación que Dios me enseña. El único lugar donde vas a tener que ir, el único lugar es volver allá donde dijiste que no ibas a regresar. Y es cuando empieza el hombre a pelear contra Dios. ¿Será que yo no voy a ir? No. Pero no sucede la del hijo pródigo. Desde que comenzó la pobreza, o sea, el dinero a gastarse, el hijo pródigo sabía, ya mi dinero se está acabando, ¿será que voy a volver donde mi papá? Pero él buscó cualquier excusa, se fue a trabajar al campo, buscó trabajo por allá y no encontró. Dios cierra las puertas, Él te dice, vuelve de nuevo para atrás, vuelve a casa, de donde tú saliste, donde tú dijiste, dame mi riqueza, yo no necesito de ti, vuelve ahí, pero no. El joven pródigo, el hijo pródigo, hasta que nosotros llegamos a comer con los cerdos. O sea, Dios nos humilla hasta los humos para exaltarnos. Por eso Él dice, el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Y este es un mensaje, ¿verdad? Que fue sabroso. Bendiciones. Shalom, shalom. Compártelo. Síguenos en nuestras redes. Un amor, un Dios en YouTube. Un amor, un Dios en Facebook. Y también la página para dar las clases. Comenzaremos, ya estoy orando para comenzar a dar las clases, mi hermano. No soy un maestro, pero me has enseñado que lo poco que aprendo puedo llegar a ser maestro si te lo enseño. Así que ayúdanos y comparte este video. Busca la página La Luz de la Verdad. Yeshua se llama. Dios te bendiga. Bendiciones.